encontró el cuerpo de su padre flotando y la odisea que vino después. Durante 5 horas esperó que lo socorrieran. Desesperada luego llamó a una cochería para poder velarlo, algo humano. Te vamos a mostrar qué es el certificado de defunción, por qué no lo incluyen en la nómina oficial y el drama de todas sus vidas. Lo que me indigna es que digan que mi papá no es una víctima de la catástrofe que pasó acá, porque mi papá lo encontré yo bajo del agua. Mi papá se murió por el temporal que hubo. Con mucho dolor, Paola García recuerda de la manera en que su papá Juan Carlos fue arrastrado por la corriente en pleno temporal. A la mañana bien temprano salió a buscarlo y fue ella misma quien lo encontró a 200 metros de su casa. Veníamos caminando desesperados preguntando si alguien había auxiliado a un hombre alrededor de las 10:30 de la noche. Nadie sabía nada, nadie había visto nada. Y mirábamos hacia abajo, porque teníamos el agua a esta altura, mirábamos para arriba, preguntábamos, y en eso, al llegar a esta altura, sobre el nivel del agua, se ve algo claro. Yo me acerco y al acercarme veo que era el cuerpo de mi papá, que estaba sumergido bajo el agua, acá, donde está este palo. Él estaba con el cuerpo enroscado porque el agua venía sobre esta corriente, entonces el cuerpo de él estaba acá. En ese momento, desesperada, Paola pidió ayuda. 2 vecinos colaboraron para trasladar el cuerpo de su padre hasta el bulevar de la avenida 32. Así fue donde esperó durante más de 5 horas que la socorriera junto a su papá. Apoyaron el cuerpo de mi papá acá, pasando esto. Un vecino se acercó y lo cubrió con una sábana, y ahí empezó a pasar el tiempo. Desde las 6:30, 7 de la mañana, pasaban las horas, eran las 8, eran las 9, pasaba gendarmería, pasaban bomberos, pasaba policía, empezaba a haber tránsito porque ya no había más agua en la avenida y nada, y yo estaba desesperada que quería salir de esa situación. Y bueno, nos contactamos con una casa de sepelio y dijeron, bueno, si va la ambulancia, y bueno, y vamos. A pesar del trágico final, Juan Carlos García no figura en la lista oficial como una víctima más de las inundaciones. Es que en su certificado de defunción dice que murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático. ¿Quién confeccionó el certificado? Desconozco, la persona que lo confeccionó, desconozco. ¿Hicieron en la casa velatoria? Yo lo único que hice es, claro, exactamente, contactarme con la casa velatoria. De ahí para atrás, quiénes firman, quiénes no firman, quiénes autorizan, quiénes no autorizan, los desconozco totalmente. Ahora Paola rompió el silencio y espera que su testimonio aliente a otros familiares que se encuentran en su misma situación. Una manera, dice, de clarificar las dudas que hay en torno a la cantidad de muertos por el temporal de La Plata. Todos conocemos a un familiar, todos tenemos un vecino, todos lo vimos, y lo que tenemos que hacer ahora es gritar la verdad. Que todo aquel que haya visto un cuerpo, como lo vieron esas 5 horas que vieron el cuerpo de mi papá y a la vez se acercaban acá y decían, un vecino, tengo un cuerpo en la puerta del vecino, tengo otro cuerpo en otra calle, y la morguera no llegaba porque decían, no, se tiene que llevar nada más que hasta 3, y no llegaba más. Entonces vos decías, ¿cuántas víctimas hay? Gritar la verdad, eso pide la hija de Juan Carlos García. Con este testimonio no hay dudas sobre por qué murió su papá Javier. Y sí, porque además ella, al igual que otros familiares, declaró ante el juez Arias. ¿Se acuerdan ustedes? El juez en lo contencioso que de alguna manera se apartó, o por lo menos entregó toda la investigación que había hecho a la Corte para que decida si hay una inhibitoria o no para que pueda continuar. Sí, ya investiga, en este momento investiga, tenía una causa paralela, digamos, ya no investiga. Pero ella le contó al juez. De ese papel está todo lo que declaró, incluyendo obviamente lo que nos contó a nosotros. Es decir, una de las víctimas que fue levantada por una ambulancia, se le hizo
un velatorio, se le entregó a los familiares el certificado de defunción, justamente, y que allí figuraba paro cardiorrespiratorio no traumático. Te pregunto, nosotros revelamos la historia el lunes, Sí. a través de los vecinos. Ayer mostramos el certificado, que era erróneo. Hoy habló la hija. Ya no hay dudas. No. García está en la lista oficial. Y García no está en la lista oficial, por lo menos en la que nosotros conocemos, porque la lista de los 37 nunca la dieron a conocer. Entonces no se sabe si estuvo, no está, si lo incluyen, sacan a otro y demás. Esta es la realidad, por lo menos para entender un poco. Ahora, esta situación. mínimamente es una falta de reconocimiento. Por un momento uno dice, bueno, te vuelven a matar porque te desaparecen de la lista, pero al margen de eso, también uno se pregunta, ¿el que está en la lista recibe un beneficio extra? ¿La persona que no entró a la lista, esa familia, no va a tener un reconocimiento, por ejemplo, monetario, porque su familiar murió en la inundación? Es tremendo si es así. A ver, cuando hay supongamos, el atentado de la AMIA, donde el Estado tiene que ser el responsable de garantizar, los familiares fueron también contra el Estado. Las víctimas, digamos, los que murieron en ese atentado, así como en otras inundaciones, así como en otras situaciones en lo cual, aunque sea la meteorología, sí, el Estado tiene que El responder. principal garante de tu vida o tu seguridad o lo que funcione en infraestructura y no te mueras porque no hay un desagüe. En un es el temporal, Estado. se cae un árbol y mata a una persona. ¿Quién responde? San Pedro no, tiene que responder el Estado. En este caso es más o menos lo mismo, para que se pueda entender también, ¿no es cierto? Igual de base, lo que reclama esta hija es, che, digan la verdad, mi viejo murió por la inundación. Es que hay O sea, mucha gente que quiere es eso. el peor de los dolores. Y después, no hay duda que viene todo lo otro. Exacto. Pero si vos tenés un certificado que dice que te moriste por un paro cardiorrespiratorio a las 11:30 de la mañana, cuando ocurrió antes, y en realidad no fue traumático, seguramente el reclamo posterior se va a cumplir. Recapitulás, el hombre intentando salir de la casa, tirándose al agua porque quería salvar a la esposa que estaba en una jaula, que es su casa cubierta de agua solo con rejas, que intentó nadar, que se lo llevó la corriente, que luego su hijo lo encuentra flotando, muerto, que se lo lleva a una esquina, que espera 5 horas y no venía nadie a ayudarlos y que pide por favor que le ayude a una sala de velatorio. Y acá no es una cuestión, ¿Perdón? no es una cuestión económica, que quede claro eso, es una cuestión de, de quedarse en paz también. Mucha gente lo que quiere es esto, y lo que nos contaba justamente la hija de Juan Carlos García, es fundamentalmente esto. Tal vez otros ya no les interesa, la vida no la recuperan. A ver, para que no queden datos, Juan Carlos García murió por la inundación, de esta manera. El cuerpo estuvo en la vereda de 6:30 a 14 horas, de acuerdo testimonialmente a lo que dijo la hija, pero estuvo, obviamente, desde el momento de la inundación, cerca de la medianoche como mínimo, después de las 10 de la noche, la policía, gendarmería y bomberos no levantaron el cuerpo, porque no correspondía, lo tenía que hacer la morguera. Las morgueras trasladaban hasta 3 cadáveres, porque ese es parte del protocolo también, obviamente, en una situación de esas características. Así lo explicaron. La hija llamó a la casa velatoria y el cuerpo fue levantado a posteriori por una ambulancia de esa casa de sepelios. Y esa casa, es decir, le dio los trámites y la documentación, es decir, la consiguió la misma funeraria, que es normalmente lo que se hace.